Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Comienza así el texto que hemos leído hace un momento. Este mensaje probablemente fue leído por un hombre que para algunos de nosotros nos es familiar. Es muy probable que a la luz de lo que explicamos ya hace algunos sermones atrás, cuando señalábamos que cuando se refiere a los ángeles de cada una de estas iglesias, se refiere a los pastores, a los oficiales, a los obispos de aquellas congregaciones en particular. A la luz de eso, es muy probable que este pasaje que acabamos de leer fue particularmente dirigido a Policarpo. Y es probable que él, teniendo alrededor de 27 años, es quien leería a la congregación de Esmirna personalmente estas palabras inspiradas, estas palabras registradas por el apóstol Juan. De hecho, según la tradición, es Juan mismo quien ordenó a Policarpo para su oficio como obispo de aquella iglesia, de aquella ciudad en Esmirna. De manera que es significativo cuando pienso en estas cosas y en el hecho de que 60 años después de que esto fue originalmente leído en la iglesia local de Esmirna, en una fecha aproximada, un 22 de febrero del año 156 después de Cristo, encontramos a este mismo personaje parado delante del procónsul romano. Aquel procónsul presionando a Policarpo, diciéndole: jura y te daré la libertad, blasfema contra Cristo. Y la respuesta famosa de Policarpo es conocida por muchos de ustedes, cuando le dijo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? La historia narra que el procónsul siguió presionando y amenazando a Policarpo con arrojarlo a las fieras. Y como nada de esto tenía efecto alguno, lo amenazó finalmente diciendo: haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas. Y una vez más Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego, que arde un rato y después se apaga. Pero no sabes nada del fuego, del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. No pude evitar, hermanos, tratar de imaginar lo que Policarpo tenía en su mente en aquella ocasión. Las palabras del versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy probablemente estas últimas palabras son las que resonarían en la mente de Policarpo una y otra vez mientras se enfrentaba su destino, mientras se enfrentaba valientemente contra aquellos que querían que blasfemara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un anciano era Policarpo ya. Sin embargo, un hombre temeroso de Dios y un hombre que sabía de antemano que su destino era padecer por causa del testimonio de su Rey, de su Señor y de su Salvador, Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte. Es la frase que considero más significativa de este pasaje, hermanos. Por eso el título de este sermón: sé fiel hasta la muerte. Un mensaje dirigido a esta iglesia, la iglesia ubicada en esta ciudad llamada Esmirna. Y lo primero que quiero que abordemos es precisamente ese contexto.
Esmirna fue una iglesia que sufrió persecución. ¿Dónde se encontraba esta ciudad? Esta ciudad, situada en un brazo del mar Egeo, era rival de Éfeso. Pretendía ser la primera ciudad de Asia en cuanto a belleza y dimensión. De manera gloriosa y pintoresca, se inclinaba desde el mar y sus espléndidos edificios públicos estaban situados en la cumbre redonda de la colina Pagos, formando lo que era conocido como la corona de Esmirna. Dice un comentarista: la brisa occidental, el céfiro, venía del mar y soplaba por toda la ciudad, manteniéndola fresca aun cuando era verano. Desde el principio del ascenso de Roma al poder, incluso antes de su grandeza, Esmirna fue su aliada leal y era reconocida como tal por Roma. La fidelidad y la lealtad de los ciudadanos de Esmirna llegaría a ser incluso proverbial. Esta es la ciudad de Esmirna. Y tenemos que entender las influencias principales que había sobre esa ciudad en sus días. Una de esas influencias principales en Esmirna era la cultura griega. Algunos consideran que Homero, el gran escritor, el gran autor de la Ilíada, de la Odisea, nacería en esa ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna contaba con el teatro más grande de toda Asia. La ciudad de Esmirna contaba con grandes edificaciones, templos dedicados al dios Zeus. La ciudad de Esmirna estaba entonces sumergida sobre una fuerte influencia de la cultura griega. Pero no solamente eso, la ciudad de Esmirna estaba fuertemente ligada al Imperio Romano. En Esmirna no solamente se respetaba la autoridad del César, pero era un mandato legal la adoración del César. Era una ciudad sumamente leal al Imperio Romano en esos días. Y en tercer lugar, algo que tenemos que considerar para entender el contexto y la situación de nuestros amados hermanos que vivieron en aquella época es la comunidad judía no cristiana que se encontraba en esa ciudad. Los judíos eran la única religión que había sido exenta de adorar al César. Eran los únicos que tenían esa prerrogativa en medio del Imperio Romano. Y cuando originalmente comenzaron a surgir los cristianos, los primeros años, los romanos consideraban el cristianismo como una especie de brazo del judaísmo, por lo que no los molestaban. Sin embargo, como eran judíos precisamente los primeros creyentes, los primeros que iban formando parte de la iglesia, aquellos que rechazaban a Jesús como el Mesías, comenzaron a difamar a sus compatriotas, comenzaron a señalar a sus compatriotas, comenzaron a señalar el cristianismo como una secta completamente ajena a ellos y diferente a ellos. De manera que en este contexto es en el que surge esta amada iglesia, la iglesia de Esmirna. Y nuestro Señor Jesucristo, en el versículo número 9, señala los sufrimientos de esta iglesia local. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y cuando leemos esa palabra tribulación, el significado original es vivir bajo la presión de una gran opresión. El sentido de la palabra es restringido, como algo que no tiene opciones en lo absoluto. Nuestro Señor comienza dirigiéndose a esta iglesia declarando: yo conozco esa presión bajo la que vives, esa opresión bajo la que te encuentras. La iglesia de Esmirna era una iglesia sumamente oprimida en sus días. Una iglesia que estaba enfrentando pobreza, una iglesia que estaba enfrentando calumnias y una iglesia que estaba enfrentando cruenta persecución.
¿En qué sentido experimentaba pobreza? Porque Cristo le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La clase de pobreza que experimentaba Esmirna se refiere a esa clase de pobreza que raya en la mendicidad. Esta es la palabra griega que se usa aquí también. Una palabra que se refiere a la aplastante pobreza de aquellos que no son capaces de satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas. Esto es lo que experimentaba esta congregación. Y esto en un sentido era algo natural. Dice G.K. Beale, un comentarista, el culto imperial impregnaba prácticamente todos los aspectos de la vida de las ciudades y a menudo incluso de las aldeas de Asia Menor. De modo que los individuos solo podían aspirar a la prosperidad económica y a una mayor posición social, participando hasta cierto punto en el culto romano. A causa de las influencias que mencioné en un principio que se ceñían sobre Esmirna, los cristianos en esa época difícilmente podían tener acceso a trabajos dignos. Si no estabas dispuesto a rendir culto al César, comenzabas a ser discriminado, comenzabas a ser separado, corrías el riesgo de perder tus propiedades, tus bienes materiales, comenzaban a despojarte de toda clase de cosas. No eras bienvenido ni recibido en cualquier lugar. Los cristianos de Esmirna estaban enfrentándose a esa clase de pobreza. No tenían trabajo, ¿cómo podían obtener alimentos? ¿Cómo podían tener acceso a las cosas más básicas para su subsistencia? Y Cristo dice, yo conozco tu pobreza. Y aquí, hermanos, hacemos un paréntesis. Ese falso evangelio que se predica hoy en día en tantos lugares, que señala que si eres cristiano no puedes vivir en pobreza. Y si vives en pobreza es por falta de tu fe. Quisiera ver que se atrevieran a decir eso respecto a los creyentes de Esmirna. Porque Cristo Jesús dice, eres pobre, pero tú eres rico. Sí, Esmirna, quizá materialmente estás en la miseria, estás en la mendicidad. Oh, pero Esmirna, eres abundantemente rica. Y es que es interesante, hermanos, porque esa misma palabra griega para la pobreza es la que el apóstol Pablo usa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo número 9, cuando dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Es la misma palabra griega, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo, está diciendo literalmente el apóstol Pablo, se rebajó al estado de mendicidad, despojándose de todo, de sí mismo, despojándose de su gloria en un sentido, para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos con su pobreza. Por eso es que al dirigirse a Esmirna le dice, sí, Esmirna, eres pobre, pero tú eres rica. Rica en gracia, rica en justicia, rica porque el don mismo del Espíritu Santo te ha sido dado, rica porque tienes vida y vida eterna, rica porque tú has recibido el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Eres rica, Esmirna, a pesar de lo que mundanamente pueda verse, tú eres rica. Pero Esmirna no solamente se encontraba en esa tribulación o en esa dificultad, no solamente estaba en pobreza, pero también se enfrentaba a las blasfemias o a las calumnias, como lo traducen otras versiones. Porque dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Los creyentes de Esmirna, hermano, no solamente estaban luchando por obtener el pan de cada día, pero estaban constantemente enfrentándose a las calumnias de aquellos que decían ser el pueblo de Dios, de judíos que aborrecían a los cristianos y que rechazaban al Mesías, a Jesús como el Mesías. Ellos negaban que los cristianos adoraran al Dios del Antiguo Testamento, eso es una blasfemia. Ellos negaban que Jesús fuera el Mesías, otra blasfemia. Ellos acusaban constantemente a los creyentes de ser caníbales, a causa del sacramento de la Cena del Señor, en donde conmemoramos y recordamos la carne, el cuerpo de Cristo, su sangre vertida en aquella cruz. Acusaban a los cristianos de comer carne humana. Esa clase de acusaciones constantemente recaían sobre los cristianos, blasfemias y calumnias. Pero una vez más, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando habló respecto a la posibilidad de sufrir calumnias como creyentes? Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, Esmirna estaba siendo calumniada constantemente, hermanos. Pero Cristo llama a gozarse al cristiano que sufre por causa de su nombre, hermanos. Me pregunto nada más, hermano, ¿cuál es tu reacción cuando sufres por causa de Cristo? ¿Cuál es tu actitud cuando por alguna u otra razón has sufrido por la causa de Cristo? Hermana, ¿cómo reaccionas cuando tienes que padecer por causa de Cristo? Pero en tercer lugar, Esmirna era una iglesia atribulada, porque no solamente vivía en la pobreza, no solamente sufría constantes calumnias, pero era continuamente perseguida. En el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Muchos de los cristianos de la iglesia de Esmirna eran encarcelados, eran martirizados y finalmente asesinados. Esta era la realidad de lo que padecía Esmirna. ¿Y por qué causa sufría todas estas cosas? Cristo dice: para que seáis probados. ¿Cuál es el sentido de las tribulaciones en medio del pueblo de Dios, hermanos? ¿Por qué es que a veces tenemos que sufrir aflicción? ¿Por qué tenemos que sufrir persecución? ¿Cuál es el propósito de los padecimientos en nuestra vida como cristianos, hermanos? Cristo dice: para que seamos probados. ¿En qué sentido tenían que ser probados los creyentes de Esmirna? En primer lugar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos enseña: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un propósito de las aflicciones en la vida de los cristianos, hermanos, es manifestar lo auténtico de nuestra fe. Hermano, hermana, ¿estás sufriendo de este lado de la eternidad? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes aflicción en tu trabajo? ¿En tu hogar? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo inconverso? ¿Con tu esposa inconversa? ¿Con tus hijos?
nuestra fe es probada, hermanos. El Señor permite esas aflicciones para manifestar la autenticidad de nuestra fe. Pero en otro sentido, Él permite esta clase de pruebas y tribulaciones para refinar nuestra fe. Hermanos, mientras meditaba estas verdades, oraba al Señor pidiendo en mi corazón que realmente esto nos ayude a cada uno de nosotros los cristianos a ver con una perspectiva divina y eterna las dificultades que necesariamente tenemos que enfrentar de este lado de la eternidad, hermanos. Todos somos llamados a sufrir en mayor o en menor medida de este lado. Pero esos sufrimientos tenemos que comenzar a entender que tienen un propósito de bien para nuestras almas. Hay aflicciones que, hermana, necesariamente tendrás que enfrentar. Hay aflicciones, hermano, que necesariamente tendrás que enfrentar. Pero la aflicción, desde la perspectiva divina, es algo sumamente bueno para nosotros. Es algo que va a producir un efecto positivo en nuestras propias vidas espirituales. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Acompáñenme a varios textos. Solo 4 textos. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, ¿estás sufriendo por alguna situación en tu vida? Hermana, ¿estás sufriendo? ¿Estás batallando? ¿Estás en algún tipo de aflicción, de tribulación? Quizá no como Esmirna, en una pobreza que te lleva casi a la mendicidad, pero ¿estás sufriendo en un sentido, hermano? Quizá no estás sufriendo persecución como la sufrió Esmirna, pero tengo que ser sensible, y somos sensibles a los sufrimientos que de alguna forma tenemos nosotros. Digo, cuando leemos lo que padecía Esmirna, nuestras aflicciones se ven como nada. Pero no dejan de ser aflicciones, hermanos. Y la Biblia nos enseña que esas aflicciones tienen un propósito. Santiago dice: ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Porque esas pruebas, la prueba de tu fe, produce paciencia. Te ayuda a crecer, te ayuda a madurar como cristiano. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 17 y 18. El apóstol Pablo, desde el versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo llama a esta tribulación algo leve y momentáneo comparado con la eternidad. Y lo que dice es que estas tribulaciones tienen el propósito de producir en nosotros ese cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro dice: después de que hayan padecido, después de la aflicción, después de la tribulación, entonces nuestro Señor nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. La tribulación, hermanos, es algo benéfico para la vida del cristiano. Romanos capítulo 8.
Último texto. Versículo 18. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, hermana, ¿cuáles son tus tribulaciones? ¿Cuáles son las dificultades que estás enfrentando en este momento? ¿Cuáles son esas adversidades? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Qué es lo que hace que tu corazón se afane en estos momentos? ¿Cuáles son esas situaciones que te mantienen triste, decaído, deprimido, ansioso? Sean cuales sean esas tribulaciones, quiera el Señor hoy ayudarte a verlas desde la perspectiva divina, porque tienen un propósito, el propósito de refinar tu fe, de hacerte crecer, de hacerte madurar, de fortalecer tu confianza en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esmirna tenía que entender esto, hermanos. Por eso Cristo claramente dice, oh amados, muchos de vosotros van a ser echados en la cárcel, pero no teman en nada, porque esto es simplemente para que sean probados. Y es que precisamente Cristo ofrece un fuerte consuelo al revelarse a sí mismo como quien Él es a través de estas palabras en el pasaje. Cristo se revela a sí mismo como el Señor de los perseguidos para una iglesia que es perseguida. Y quiero que veamos 4 aspectos de Cristo como el Señor de los perseguidos que traerían grande consuelo a los creyentes de esa época y que deberían de traer grande consuelo a nosotros aún en nuestros días. No temas en nada de lo que vas a padecer, dice Cristo. Y se fundamenta en su propia persona gloriosa para incentivar a los de Esmirna a que no teman. Y es que en primer lugar, a través de estas palabras, Cristo se revela a sí mismo una vez más como uno que es eterno e inmutable. Esmirna, no temas. No temas porque yo estoy contigo y sabe una cosa, yo soy eterno e inmutable. No comienza así escribiéndoles y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, dice esto. Hemos hablado ya acerca de estas 2 palabras, el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué quiere decir Cristo cuando se revela a sí mismo de esta manera? Simplemente está diciendo esto, que Él es eterno, que Él es inmutable, que Él no cambia en lo absoluto, que Él es el mismo que abrió el mar en 2 para que su pueblo pasara cuando se encontraban en apuros y en aflicciones, que Él es el mismo que ha hecho toda la obra de redención. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no cambia. Él está llamando a Esmirna a que encuentren consuelo en esta realidad. Y hermanos, tu Cristo, mi Cristo es el mismo. Es uno inmutable, es uno eterno. Este es el Cristo al que venimos a adorar nosotros. Uno que no cambia y que nunca va a cambiar. Pero en segundo lugar, Cristo se revela como el vencedor. No solamente dice el primero y el postrero, sino dice el que estuvo muerto y vivió. Cristo es el que murió pero resucitó. Recordándole a Esmirna que al hacer esto Él cumplió con esa doble necesidad que tenemos todos nosotros los pecadores. Nosotros necesitábamos que Cristo muriese porque al morir Él pagaría por nuestros pecados. Él saldaría nuestra deuda delante de un Dios que es perfectamente justo y santo.
Pero si Cristo solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza alguna. Pero Cristo resucitó. Y porque Él vive, Él ofrece vida y da vida a todos los que en Él ponen su confianza. Él venció la tumba, Él venció la muerte. Y Él quería que Esmirna recordara esta realidad, hermanos. Sí, Esmirna iba a padecer persecución. Sí, Esmirna tendría que enfrentarse a la muerte. Pero Cristo Jesús había vencido ya a la muerte. Y eso es algo que quería que recordaran. En tercer lugar, Cristo se revela a través de este pasaje como omnisciente. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Cristo lo conoce todo, hermanos. Él lo sabe todo. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué consuelo trae esto, hermanos? A menudo cuando estamos en tribulación y queremos o recibimos consuelo, tratamos de recibir consuelo de alguien, a causa de la aflicción que se pesa sobre nuestro corazón, podemos llegar a decirle a ese alguien, es que tú no sabes lo que estoy experimentando. Es que tú nunca lo has vivido. Hace algún tiempo, un amado hermano perdió a su madre. Y cuando me acerqué para platicar con él, animarlo, consolarlo, fue lo que me dijo: hermano, gracias por tus palabras, pero tú no puedes saber lo que estoy sintiendo. Y le dije, discúlpame, hermano, pero sí sé. Sé lo que sientes, hermano. Sé que sientes como si te hubieran amputado un miembro. Sé que nunca será igual. Entiendo tu dolor, hermano. Y le compartí algo de mi testimonio y entonces su corazón fue receptivo y pudo ser consolado por la gracia de Dios. Pero lo que quiero decir con esta ilustración, hermanos, es que Cristo sí entiende. Él sabe exactamente nuestra tribulación. Él es empático a nuestras aflicciones. Él es empático en nuestras pruebas. Él es empático en nuestra lucha. Vamos, Él podía decirle a Esmirna, Esmirna, yo sé lo que es ser pobre. Esmirna, yo sé lo que es ser calumniado. Esmirna, yo sé lo que es ser vituperado. Yo sé lo que es ser arrojado en manos de inicuos. Esmirna, yo sé lo que estás experimentando. Y, amados hermanos, Cristo sabe tus luchas. Él sabe lo que padeces. En el hecho de la enfermedad, Él sabe, hermano. Él sabe, hermana. Él es un sumo sacerdote compasivo. Uno que puede identificarse con todas y cada una de nuestras dificultades, hermanos. Un sumo sacerdote tierno, amoroso, misericordioso. De manera que si estás sufriendo, hermano, si estás padeciendo, ten la certeza de que Él lo sabe. Por lo tanto, Él puede y está dispuesto a consolar y a fortalecer en medio de tu tribulación. Y en cuarto lugar y último,
Cristo se revela como uno que es soberano. Observe interesantemente cómo le anuncia a Esmirna la persecución que se vendría sobre ellos. Una vez más el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice el Señor. Ahí en esas palabras se encuentra uno soberanía por todas partes. Soberanía de Dios al controlar incluso las obras de Satanás. Satanás no puede ser absolutamente nada que salga del control de nuestro soberano creador, hermanos. Él de antemano está anunciándole a Esmirna: Esmirna, Satanás va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Por qué? Porque yo lo voy a permitir, Esmirna. Porque Satanás es un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso, hermanos. No hay absolutamente nada que salga del control de nuestro Creador. Y es lo que Él quiere que entienda esta amada iglesia que estaba sufriendo persecución. Pero no solo eso. En su soberanía, Él determina que esa tribulación sería algo temporal. Tendría un límite. Esmirna será solo por 10 días. Ahora, no podemos entender esto aquí de forma literal. Esta frase, de hecho, muy probablemente está haciendo alusión a Daniel capítulo 1. Cuando en el capítulo 1 de Daniel se repite 3 veces esa misma frase: 10 días, 10 días, 10 días. Daniel pide al mayordomo del rey que haga una prueba con él y con sus amigos. Ellos no querían contaminarse comiendo la comida que era prohibida por la ley del Antiguo Testamento. Pruébanos 10 días, dice Daniel, pruébanos 10 días, después de 10 días compruébalo. Probablemente este texto está llevándonos a pensar en Daniel, pero particularmente nos lleva también a pensar en la prueba que enfrentaron los compañeros de Daniel, quienes fueron echados literalmente al fuego. Cristo está tratando de hacer que los creyentes de Esmirna reflexionen en estas cosas. Esmirna, sepan que yo soy soberano en esto y que yo estaré dispuesto a estar con ustedes en medio de su lucha, de su tribulación, de sus pruebas, así como lo hice en los días de Daniel. ¿Recordará usted aquella ocasión cuando toman a los 3 compañeros de Daniel y los arrojan al fuego? Y entonces cuando se asoman para ver si ya habían sido consumidos por el fuego, se dan cuenta de que hay un cuarto personaje en medio, guardando y protegiendo a los suyos. Esto es lo que Cristo está recordándonos a través de estas palabras. Esmirna, no solamente tu tribulación será algo temporal, pero yo estaré con ustedes en todo tiempo y en todo momento. Hermano, Cristo está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Él está dispuesto a acompañarnos en medio de nuestro propio sufrimiento. Él está dispuesto a estar allí, de manera personal, de manera cercana, de manera íntima con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo es esto? Por medio de su palabra, hermanos, por medio de la oración. Y es que esa es la forma en la que debemos aprender a enfrentar nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, hermanos, nuestras dificultades. Hermano, ¿estás orando al Señor diligentemente? ¿Estás buscando su rostro? Vea la palabra de Dios, lee, medita en las promesas que se encuentran contenidas a lo largo de todas las Escrituras, subráyalas, márcalas, aprópiate de ellas, encuentra tu consuelo en ellas, hermano, porque son tuyas, porque Cristo las ha ganado por su propia sangre para ti, hermano, para que en ellas encuentres tu fortaleza, para que en ellas puedas seguir perseverando. Oh, amados hermanos, ¿cuántas veces he estado escuchando últimamente a varios de ustedes cuando en medio de sus luchas lo que están haciendo es vivir legalistamente? Al leer la palabra de Dios, procuran encontrar en los preceptos su consuelo, pero los preceptos no fueron dados con ese propósito.
Los preceptos han sido establecidos para que entendamos cómo debemos de vivir a la luz de la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser conscientes que nunca podremos hacer perfectamente la voluntad de Dios, por lo que ahí no hay consuelo, hermanos. Podemos deleitarnos, porque si somos nuevos, nacidos de nuevo en Cristo, nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios. Pero lejos estaremos de hacerla perfectamente, por lo que el consuelo se encuentra contenido en sus promesas, aquellas cosas que Él ha ganado para nosotros por medio de su perfecta obra. Cristo está dispuesto a acompañarnos en medio de nuestras angustias, hermanos. Y Él nos llama a ser fieles en medio de esta persecución. Él llama a Esmirna a perseverar en fidelidad y les hace 2 promesas. Y con esto concluimos, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en segundo lugar, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, en estas 2 promesas, Cristo está depositando un aliciente para que su iglesia perseguida se disponga a perseverar, siendo fiel, permaneciendo fiel. Esmirna, para ti no hay una corona simplemente terrenal, corruptible, sino una corona de vida. Como diría un autor, esto nos lleva a reflexionar en que esta vida es para la vida eterna. Lo que Cristo quiere recordarles, Esmirna, esta vida no lo es todo. Hay una vida venidera y, amados hermanos, quiera el Señor ayudarnos por la obra de su Espíritu Santo el día de hoy a concientizarnos de esta realidad. Estamos aquí solamente de paso. Nuestro fin no está aquí en esta vida, hermanos, sino en la vida venidera. Somos extranjeros, somos peregrinos, hermanos. Este cuerpo se seguirá desgastando, pero hay una verdadera vida. Ahora sí que tomando de las palabras del sermón, esto que vemos, podríamos decirlo, es como la sombra, hermanos, de la verdadera sustancia, de lo que está por venir, de lo que está por ocurrir, de lo que Cristo ha comprado y ha ganado por medio de su sacrificio, hermanos. Los gozos que podemos experimentar aquí son nada comparado con los gozos venideros. El amor que podemos disfrutar aquí es tan tenue comparado con el amor sobreabundante y abrumador que podremos experimentar cuando finalmente estemos allá en la gloria, en la presencia de nuestro Señor. ¿Qué es lo peor que puede ocurrirnos aquí? ¿La muerte? Bueno, pues Cristo dice que para todos los que, siendo fieles a Él, perseveramos en medio de las tribulaciones, no sufriremos daño de la segunda muerte. Lo que significa, hermanos, que hay una resurrección, que hay una vida y una vida eterna, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, el apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué es lo que podría separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No hay absolutamente nada, ni aun la muerte, porque en Cristo Jesús Él ha vencido. Y es lo que Él quería que entendieran, y esto es lo que había en el corazón y en la mente seguramente de Policarpo. Él entendía esto, él no solamente lo entendía, pero lo creía. Él creía y era consciente. Al enfrentarse con esas valientes palabras al procónsul romano, él sabía que por un instante habría tal vez un poco de dolor, pero entonces ese dolor desaparecería para siempre. Y ahora finalmente estaría cara a cara con aquel que era el objeto de su devoción, el objeto de su amor. Oh, amados hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Cuáles son nuestros afanes de este lado de la eternidad? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿En qué se ocupan nuestros pensamientos constantemente?
Policarpo creía verdaderamente esto. La pregunta es, ¿lo creemos también nosotros? ¿Creemos que Cristo Jesús es aquel que estuvo muerto y que ahora vive? ¿Y que todos los que en Él confían no sufrirán daño de la segunda muerte? ¿Crees verdaderamente esto, amado hermano? ¿Crees que esta promesa es una realidad? Y si es así, amado hermano, vivamos entonces con eternidad en nuestros corazones. Vivamos entonces con eternidad en nuestras mentes. Vivamos recordándonos cada día esta perspectiva divina de nuestras propias tribulaciones, hermanos. Y veamos cuán buenas son estas para nuestras almas. Perseveremos siendo fieles hasta el día en que Cristo Jesús nos llame a su presencia, hermanos. Gracias a Dios que nosotros no estamos sufriendo como sufrió Esmirna. Pero no tenemos que esperar a sufrir de esa manera, hermanos, para buscar el rostro de nuestro Dios. Sigamos siendo fieles a la luz del contexto en el que el Señor nos ha permitido caminar tomados de su diestra. Y encontremos en Cristo Jesús, hermanos, nuestro consuelo para perseverar hasta aquel glorioso día en el que nos llame a su presencia, hermanos. Y amigo, para ti no puede ser esta promesa en estos momentos si no estás en Cristo. Para ti no hay una corona de vida. Para ti sí hay una segunda muerte. La segunda muerte se refiere a la condenación eterna de tu alma. Pero no tiene por qué ser así al final de este día. Porque aún hoy en día hay perdón si te arrepientes y crees. Hay salvación y hay esperanza para todo pecador que acude a Cristo, descansando en Él y solamente en Él. Si tú vas hoy mismo, entonces esta promesa puede ser tuya también. Si tú acudes hoy mismo a Él y te refugias en Él, no te estamos prometiendo, como muchos hoy en día en este falso evangelio de la prosperidad, que tus problemas se acabarán. Acabamos de hablar una y otra vez de tribulaciones, de angustias, de aflicciones, que como cristianos entendemos que tenemos que padecer. Pero lo cierto es que para el cristiano las tribulaciones y angustias de este lado de la eternidad son toda tribulación y angustia que tendrán que experimentar, porque cuando vayamos a la presencia de nuestro Señor, todo eso se acabará por completo. Caso contrario tuyo, amigo. ¿Sabe una cosa? Que aquí de este lado también tendrás que enfrentar, y has enfrentado seguramente ya aflicciones y dificultades. Pero si tú no vas a Cristo, esas aflicciones y dificultades son apenas el comienzo de la verdadera aflicción que tendrás que experimentar por toda una eternidad. Pero hay gracia en Cristo, hay perdón en Cristo. Él es el Señor de la iglesia tribulada y Él es aquel que está dispuesto a darnos vida y vida eterna, y lo ha hecho por medio de su propia muerte, muerte que hoy recordamos a través de este precioso sacramento, hermanos. Que el Señor selle su palabra en nuestros corazones, que nos consuele, nos exhorte, nos anime, nos aliente, nos fortalezca según la necesidad de cada uno de nosotros, hermanos. Porque Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el Señor de Policarpo, Él es mi Señor, Él es nuestro Señor, Él es Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Oremos.